temprano les voy a romper su madre. El poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho, opera tanto en México como en Colombia, donde han sido capturados múltiples emisarios de esta corporación del crimen como alias Mariachi o el Maturana. Estos delincuentes financian el cultivo de narcóticos y crean alianzas con guerrillas como el ELN para incrementar su poder en América. Óiganlo bien, con la gente del señor Nemesio nadie se mete. Y esas cosas tienen dueño, y ese dueño es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, hijos de madre. Pero antes de que conozcas todos los detalles, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Bueno, Víctor, la primera pregunta que para entender este caso es ¿por qué Colombia sería o es uno de los territorios de interés para el Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación? Colombia y Venezuela existe presencia registrada de al menos dos de los grandes cárteles mexicanos. Por un lado, el cártel de Sinaloa, que de acuerdo a un reporte emitido recientemente por la Organización de Naciones Unidas, ha forjado una alianza con el Ejército de Liberación Nacional en la región de Zulia, en Venezuela. Y por otro lado está el cártel Jalisco Nueva Generación. A lo largo de la historia de la guerra contra el narcotráfico han habido siempre intentos por parte de las organizaciones criminales mexicanas para colaborar con los cárteles colombianos por varias razones. En primer lugar, porque la cocaína es un producto mucho más lucrativo que la marihuana y la amapola que crecen naturalmente en México. Pongamos un pequeño ejemplo usando números redondos. Supongamos que una tonelada de hoja de coca vale $1. Esa misma tonelada, ya procesada, ya dividida en dosis para narcomenudeo, estando en Nueva York vale $1000, es decir, es un producto que incrementa 1000 veces su valor al momento de llegar a los Estados Unidos. Es un mercado que ofusca por completo al mercado de la marihuana y al mercado de la heroína. Y en segundo lugar, porque hace algunas décadas, mediante una serie de operativos, el gobierno de los Estados Unidos clausuró la ruta del Caribe, forzando a los cárteles colombianos a transportar la mercancía por Centroamérica y evidentemente por México. Entonces, esa es la razón. México representa una oportunidad económica y una oportunidad geográfica para poder mover la mercancía, y es algo que no solo aplica al mercado de la cocaína. Pensemos en los precursores químicos para producir metanfetaminas, pensemos en el fentanilo, que en este momento es una epidemia de salud pública en los Estados Unidos y en Canadá. Todo eso llega por China, por ejemplo, pero siempre el paso es México, precisamente porque México no forma parte, al menos no de la misma forma que Canadá, por ejemplo, de los sistemas de vigilancia de los Estados Unidos. Canadá es un país miembro de la OTAN, en Canadá hay agentes fronterizos de los Estados Unidos que te permiten hacer este proceso de preclearance, ¿no? Que es como la revisión para poder entrar a los Estados Unidos, y en cambio México no. México, claro que coopera, pero al menos no con la misma intensidad que Canadá, y esa es la razón por la que muchas organizaciones criminales prefieren utilizar territorio mexicano como plataforma para sus operaciones en los Estados Unidos. ¿Cuál sería el mayor peligro o el riesgo inminente para la sociedad colombiana, ¿no?, con la presencia del Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación si se incrementara aquí en Colombia, por ejemplo? El Cártel Jalisco es el ejemplo paradigmático de una organización criminal extractiva, y eso responde un poco a la forma en que ha cambiado el mercado de las drogas en México. Más o menos entre los 50, los 60, los 70, el mercado de la droga en México era una economía de trasiego, es decir, los cárteles obtenían ganancias simplemente por llevar la droga del punto A al punto B. Eso cambia ya a inicios del siglo XXI y migran a un modelo de economía extractiva, es decir, que ya no solamente se limitan a mover la droga, sino que además ejercen control territorial sobre ciertas zonas. Normalmente los cárteles mexicanos expresan ese dominio del territorio a través del secuestro, de la extorsión a los pequeños comerciantes, el control de la trata, de la prostitución, de todos los mercados ilegales, y eso también fue un poco derivado de la clausura de la ruta del Caribe.
precisamente porque mover la droga por tierra es más lento, porque no es algo que se pueda siempre mover por las carreteras o por los canales usuales, implica más puntos de descanso para las mulas, quienes llevan la droga, e implica controlar ese territorio, ¿no? Tener en la nómina a las autoridades municipales para que no vaya a haber algún operativo y se pierda el producto, y eso también es parte de lo que explica esta migración hacia un modelo más extractivo. Es precisamente la actitud extractiva y violenta del cártel Jalisco la que le ha merecido la persecución que ha recibido al menos en los últimos 5 años. El cártel Jalisco es un cártel que no sabe jugar en equipo, está peleado con las otras 2 grandes organizaciones criminales mexicanas que son el cártel de Sinaloa del lado del Pacífico y el cártel del noreste del lado del Golfo de México. Es una organización criminal que también por ser muy violento, por ser famoso por sus ejecuciones y por sus expresiones de comunicación que rayan en el terrorismo, esa es la razón por la que el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos lo han incluido dentro de la lista de objetivos prioritarios. Y eso es a mí lo que me preocupa de su llegada a Colombia, que empiecen a utilizar este modelo de controlar el secuestro, la extorsión, la trata de personas, es decir, que empiecen a replicar este modelo económico en territorio colombiano, aunque creo que el contexto es distinto, porque las fuerzas de seguridad colombianas ya están entrenadas para enfrentar una situación similar por la experiencia de la guerra con las FARC, es decir, en México, a pesar de que ha sido un conflicto muy intenso, no escaló a los niveles de guerra civil, que en su momento sí los tuvo las FARC. Entonces yo creo que se encontrarán con una resistencia mucho más profesionalizada. La policía y el ejército de Colombia ya tienen abundante experiencia en operaciones antiterroristas y en ese sentido yo creo que no tendrían el mismo éxito que sí han tenido en México. Ahora, la realidad es que el problema del cártel Jalisco es que al tener acceso al mercado de la cocaína, tiene acceso a muchísimo dinero, es decir, a compra de armamento, a reclutamiento de más personal. Entonces, eso es un poco lo que sorprende el cártel Jalisco, que a pesar de que ya lleva al menos unos 6 años bajo embates constantes de la DEA, del gobierno mexicano, de los cárteles rivales, sigue teniendo muchísima presencia, muchísimo control territorial. Entonces, más bien lo que habría que priorizar es cortar la llave de ese financiamiento, porque en la medida en que sigan teniendo acceso al dinero, pues van a poder seguir causando estragos, no solo en México, sino ahora en Colombia. ¿Qué más acciones podrían ejercer estos gobiernos de los países para evitar que las puertas internacionales del cártel Jalisco se abran en Colombia? Lo estarías diciendo en términos como de la legalización de las drogas, ¿sí? La guerra contra el narcotráfico pasa por varias etapas. Evidentemente, lo que está en la discusión pública en este momento, al menos en México, que es algo que se está legislando en este momento, es el tema de la legalización de las drogas. ¿Por qué razón? La legalización no es una solución mágica, es decir, que hoy la cocaína o que la marihuana se volvieran legales no va a cortar el financiamiento que hoy tienen el Ejército de Liberación Nacional o el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco, pero sí que es una política que a largo plazo va a permitir que sea el campesino y no el líder criminal quien libremente pueda dedicarse a esta actividad, a vender el producto como se vende cualquier otro cultivo. Y es cierto que va a haber una fase de transición, al menos quizás los primeros 10 o 15 años, en que el esfuerzo de operaciones en contra de narcotraficantes y de operaciones antiterroristas seguramente van a continuar prácticamente sin cambios. ¿Cuál es la forma de desmantelar una organización criminal? Primero, hay que genuinamente desmantelarla y no solo descabezarla. Uno de los grandes errores que se cometió en México al inicio de la guerra contra el narcotráfico es que se hacían muchas operaciones para capturar exclusivamente a líderes de organizaciones criminales, pero eso no desactivaba la organización porque simplemente había una guerra sucesoria, grandes cárteles se dividían en pequeñas facciones y eso en el fondo generaba más violencia. Se incrementaban las tasas de homicidios, había estas ejecuciones que vemos en los periódicos muy dramáticas con mensajes de un grupo amenazando a otro, y lo que hay que hacer es desmantelar
y no solamente descabezar una organización criminal. Muy en particular, es muy importante centrar esfuerzos en los sicarios, es decir, en quienes directamente incurren en la violencia homicidia, en los que son los que van a cobrar el derecho de piso y que queman los negocios que no pagan esta cuota por vender dentro del territorio del cártel, y también hay que atacar a la estructura financiera. En ese sentido también es importante una labor de colaboración internacional para monitorear las cuentas, transferencias sospechosas, pero ojo, no es que la guerra contra el narco la vayan a ganar un ejército de contadores ninja, ¿no? Un super ejército de auditores, porque en el fondo claro que hace falta gente en el terreno y que haga los arrestos importantes para desmantelar a la organización. Ahora, yo veo un panorama oscuro en materia de cooperación internacional para temas de narcotráfico, porque en este momento hay una sospecha muy fuerte de que el gobierno del presidente López Obrador ha establecido una especie de pacto con el rival del cártel Jalisco, que es el cártel de Sinaloa. Ha habido gestos muy extraños como la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, la reunión que tuvo el presidente López Obrador con la mamá del Chapo Guzmán, la celebración de la boda de la hija del Chapo Guzmán en Culiacán, la capital de Sinaloa, sin ningún tipo de respuesta policial. Es decir, sí ha habido varias reuniones sospechosas que harían pensar que hay una especie de pacto silencioso con el narcotráfico en México. Eso ya ha generado una respuesta de la DEA. Pensemos ahora en el arresto del general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa de México. La DEA estaba furiosa porque se hizo un intercambio, se permitió que el general Cienfuegos fuera juzgado en territorio mexicano, y pues a nadie le sorprendió cuando pues la fiscalía no hizo nada y dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no vamos a investigar. El gobierno de los Estados Unidos está sospechando de que en México hay un narcoestado, y me preocupa que lo mismo suceda si el gobierno colombiano intenta pedir información sobre organizaciones criminales mexicanas. Es decir, creo que este es un ambiente de desconfianza y pues eso va a entorpecer mucho las acciones que quiera emprender el gobierno colombiano, porque no va a poder contar con la información de los mexicanos. Probablemente solo puedan contar con la información que obtengan sus agentes en campo. ¿Cuáles podrían ser los daños colaterales de esa, no solo inacción por parte del Estado, de los agentes estatales, sino pues del incremento y de la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación y del Mencho a Colombia? ¿Cuáles serían esos daños colaterales para la seguridad de ambos países? Espero que no ocurra, pero si el cártel Jalisco ya se ha extendido lo suficiente en Colombia, podemos esperar escenarios muy similares a los que han ocurrido en la guerra contra el narcotráfico en México. ¿Que cómo se traducen? En quema de negocios y asesinato de comerciantes que no quieran pagar la cuota al cártel por operar en el territorio que controla, ejecuciones de bandas rivales, es decir, si por alguna razón no te cuadras con el cártel Jalisco y sus aliados en Colombia, que empiecen a ocurrir este fenómeno de las narcomantas, los narcomensajes. Es decir, hay que entender que mucho del fenómeno del narcoterrorismo es un fenómeno de comunicación política. Pensemos, por ejemplo, en un caso paradigmático de terrorismo, el atentado a las Torres Gemelas. El atentado a las Torres Gemelas no es exitoso por cuánta gente muere, sino por cuánta gente lo ve. Es decir, este tipo de acciones suelen tener más un afán comunicativo que un afán de que sean muchas las personas las que fallecen en determinado evento de violencia. Entonces a mí me preocupa que en ese sentido empiecen a ocurrir en Colombia este tipo de grabaciones, de ejecuciones crueles, de interrogatorios. Ahora, yo creo que insisto, la verdad es que el gobierno colombiano está mucho más preparado ahora para reaccionar a una situación así de lo que lo estaba hace 20 o 30 años, y creo que eso es lo que me preocupa. El cártel Jalisco no creo que llegue a extremos como la guerra contra las drogas en Colombia, donde había atentados con bombas, ciudades sitiadas. No creo que llegue a ese nivel, pero sí que va a haber una campaña para atemorizar a la gente y para enviar el mensaje de aquí no manda el Estado colombiano, aquí manda determinado cártel. Y eso a la larga es de lo que ha cansado mucho en México, ¿no? Es ese temor de salir a la calle.
o el temor de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a poner un negocio porque de seguro pues me cobran por dos lados, ¿no? Me cobra el gobierno de Colombia mis impuestos y además voy a tener que pagar un derecho de piso. Entonces, yo creo que ese es el tipo de daño colateral que se puede esperar. El cártel Jalisco es un cártel muy violento, muy extractivo, pero además luego es hipócrita porque el cártel Jalisco hace algunos años empezó a lanzar una serie de videos como si defendieran a la gente, ¿no? Decía, el cártel Jalisco acaba de expulsar a este grupo criminal de este municipio porque extorsionaban y secuestraban y ya no queremos que lastimen a la gente. Pero esto es falso. Si hay un cártel que secuestra, que extorsiona, que perjudica la vida de las personas, es exactamente el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es probable que haya esta especie de concurso de popularidad para que digan, vean cómo los protegemos de otros grupos criminales, pero la realidad es que el cártel Jalisco así opera. Es un cártel depredador y es un cártel que arruina por completo la economía y la vida de los lugares que pisa.